Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Los saludo a todos los que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, y nos ven al escucharnos también. A todos los que nos escuchan en la quinta región, en la región metropolitana, en Temuco, en la Araucanía, en el extremo sur, en Punta Arenas, a todos los radiovidentes patagónicos, un saludo muy especial en este lunes 16 de septiembre, a pocos días de celebrar el aniversario del país, de la patria. Y como ustedes saben, todos los lunes me gusta cruzar desde el jardín, desde mi jardín, al patio de la escuela. Y cada vez que cruzo al patio de la escuela, comienzo a sentir el sonido de las campanas, el sonido de los niños, la vibración, la energía que hay en las escuelas. Y cada vez que entro a una escuela en Chile, es inevitable que me encuentre con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Gabriela Mistral escribe a propósito de el leer, la lectura. Tiene un artículo que hemos citado varias veces aquí en el patio de la escuela. Pasión de leer, dice: la faena en favor del libro que corresponde a cumplir a maestros y padres es la de despertar la apetencia del libro, pasar de allí al placer del mismo y rematar la empresa dejando un simple agrado promovido a pasión. Lo que no se hace pasión en la adolescencia se desmorona hacia la madurez relajada, dice Gabriela Mistral. Volver la lectura cotidianidad, o según dice Alfonso Reyes, cosa imposible de olvidar, como lavarse las manos. Ella habla de la lectura y la pasión de la lectura, pero sabemos que nosotros estamos enfrentando un problema anterior incluso a la pasión de la lectura, que es el problema de cuánto se lee, qué niños han logrado leer, eh, eh, quiénes han logrado leer, si son un grupo muy pequeño o son la mayoría. Justamente acaba de aparecer en el diario El Mercurio un artículo que me llamó mucho la atención, que lleva por título Por un Chile que lee, que está firmado por distintos especialistas, gente que está trabajando en educación, en que comentan a propósito del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebró el domingo pasado. Primero recuerdan que enseñar fue el primer mandato, enseñar a leer fue el primer mandato que la República hizo al sistema de educación, con la Ley General de Instrucción Primaria hace 164 años, y que sin embargo, esto es lo dramático, aún no lo hemos logrado. Es decir, cada año, dice el artículo, más de 120.000 estudiantes terminan segundo básico sin leer adecuadamente. O sea, un 60% no entiende un texto elemental diseñado para primero básico. Esto va a tener evidentemente tremendas consecuencias, pero no todo es diagnóstico negativo de una realidad negativa. Aquí se comparte una experiencia muy interesante en el nordeste de Brasil, en un municipio pequeño, en Sobral, la zona más pobre del país, que ha logrado notables avances y resultados, una experiencia que tal vez se puede compartir, de la cual se pueden sacar enseñanzas. Bueno, y eso es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy día con alguien que también se ha apasionado por la educación. Él es director y cofundador de SUMA, que es un laboratorio de investigación e innovación en educación para América Latina y el Caribe. Fue creado por el BID el año 2016
ha asesorado y trabajado con autoridades de ministerios de educación en 14 países de América Latina y el Caribe, ha impulsado investigación y política educativa que promuevan mayor justicia social. Él es economista, especializado en desarrollo, en desigualdad, en educación, en innovación. Javier González, hoy aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín. Javier, gracias por darte este tiempo en medio de las agitadas fiestas patrias para ir a conversar de educación conmigo. Muchas gracias, Cristian. Un gusto aquí de estar desde mi jardín, desde el patio de la escuela y muy cerca de Gabriela Mistral, aquí que tú justamente has puesto el audio de ella. Estoy justamente en Pisco Elqui, así que se sienten sus vibras aquí en esta conversación. Imagínate, qué bonita sincronía que tú estés ahí cerquita de donde Gabriela Mistral recibió esa energía de esos cerros, de esos montes, de esa tierra. A ver, lo primero que quiero preguntarte, me gustaría que nos colocaras un poco en contexto esta carta de la cual tú eres uno de los firmantes, que tiene que ver con el tema de la lectura y la experiencia de este lugar en Brasil. Cuéntanos un poco de eso y tu visión de aquello. Por supuesto, mira, yo creo que esto es un tema claramente fundamental, no solamente educativo, sino que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Con el ser humano mismo y la búsqueda de libertad en el sentido amplio de la palabra, en el sentido de florecer como seres humanos, de ser capaces de buscar autónomamente el camino de cada cual. Y muy en el fundamento de eso está la capacidad de lectura. ¿Ya? Esta capacidad de lectura que tiene no solamente que ver con decodificar, ¿no es cierto?, sino que especialmente de poder entender y dar significado a aquello que leemos, que nos permite entender la realidad. Y tenemos un dato que es muy complejo para Chile, y esto no tiene que ver con un gobierno u otro, sino que tiene que ver con, como tú dices, más de 160, hoy día más de 200 años de república, y que básicamente nos dice que una gran cantidad de nuestros niños aún no saben ni entienden lo que leen. Hay un dato muy decidor, quién sabe, porque hay muchos datos de distintas fuentes, pero yo diría que me quedo con el del Banco Mundial, que define la pobreza de aprendizaje, y la define como aquellos niños que a los 10 años, esto es más o menos equivalente a cuarto básico, a los 10 años aún no leen ni entienden lo que leen. En Chile el 27%, es decir, 1 de cada 4 niños, a los 10 años todavía no sabe leer, no entiende lo que lee, y eso, por cierto, tiene un efecto devastador hacia adelante en su trayectoria educativa y de vida. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, Javier, porque supone que nosotros, en el contexto de América Latina, Chile ha hecho avances, se han invertido recursos, es decir, han habido políticas públicas, algunas acertadas, otras desacertadas, pero ¿por qué hemos llegado a este resultado y cómo estamos en comparación con el resto de América Latina, en primer lugar? Y bueno, ¿para qué decir con los países de la OCDE? Que no... Mira, aquí se da la complejidad, ¿no es cierto?, de que por un lado, o sea, en relación a América Latina, Chile claramente está en una posición, digamos, de liderazgo muy importante. Es un país que ha hecho cosas importantes en educación, tiene obviamente una trayectoria importante en términos del desarrollo de sus instituciones, el desarrollo de distintos programas, el fortalecimiento de la carrera docente, pero no ha sido suficiente, esa es la verdad, no ha sido suficiente, y por lo tanto, si bien somos líderes en América Latina en comparación a los países de la OECD, estamos claramente en los peores lugares en este ámbito de comprensión lectora, desarrollo de las capacidades lectoras. Por ejemplo, en PISA del 2022 salimos 37 de 81 países en lectura, y por lo tanto 34% de nuestros niños de 15 años estaban en un nivel insuficiente, inadecuado para enfrentar la vida, como lo diría un poco conceptualizaría la OECD, comparado con 26% en el caso de la OECD. Entonces, estamos en ese trayecto hacia allá. No es que no se haya hecho nada, hay que ver tanto el vaso medio lleno como medio vacío, como generalmente digo. Uy, pero la pregunta es la siguiente, la que te hacía yo, porque es importante entender qué hemos hecho mal, porque ¿por qué estamos en este punto? ¿Qué hemos hecho mal? ¿En qué hemos Esto es muy fallado? importante. ¿En qué hemos fallado?
Mira, yo diría que hemos fallado una serie de temas. Yo diría que en lo basal tiene que ver con que, mira, a ver, deja partir, me gusta siempre ir, para no decir solamente lo malo. Por un lado hemos avanzado en acceso muy importantemente, pero nos falta la calidad y la equidad. ¿Y qué hemos hecho mal? Yo diría que primero que nada, a nivel de paradigmas en educación, yo diría que si bien el siglo XIX, ¿no es cierto? La educación tiene, y tú te referiste a la ley de instrucción primaria, una visión de más política, de generar ciudadanos. Después, en el siglo XX, una lógica más de desarrollo y proyecto de desarrollo económico. Y finalmente, a partir de los 70, comienza a haber una visión de la educación como un proyecto individual. Y voy a llegar a esto porque uno tiene un problema importante, Cristian. Porque en algún momento se comenzó a entender esto como un capital humano particular. Es decir, cada persona tiene que invertir en su propio desarrollo, en su propia educación, y por lo tanto privatizamos la educación en el sentido profundo de la palabra, es decir, de una perspectiva individual. Y lo que tenemos que hacer es recobrar esa colectividad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se traduce esto en el sistema educativo? Se traduce, por ejemplo, en este mercado educativo donde las escuelas tienen que competir y las escuelas que no compiten bien, bueno, simplemente quedan en el camino. Y los niños que están dentro de esas escuelas también quedan en el camino. Entonces, primero a nivel de paradigma, pero a nivel también de factores importantes. Yo diría que aquí hay un factor, para no alargarme mucho, tiene que ver con dos temas. Uno, con el tema de los docentes. Los docentes en Chile aún no tienen la calidad que necesitamos y por lo tanto lo que hemos hecho mal es que no hemos priorizado lo suficiente. No es que no lo hayamos hecho, no es que ya no hayamos, digamos, progresado, pero no hemos priorizado la formación docente inicial, que todavía sigue siendo, ha mejorado mucho, pero todavía sigue siendo deficiente. El stock de profesores que tenemos todavía es de baja calidad en el sentido, pero también tiene que ver con un tema de cuál es la formación en servicio. Es decir, no le entregamos el apoyo mientras está en el aula, que vamos a hablar acá del caso brasileño, que es algo interesante de lo cual sí podemos aprender. Y el otro tema es el tema del financiamiento. En Chile todavía seguimos gastando un nivel de financiamiento bastante bajo comparado con la OECD, en torno a la mitad de lo que invierten los países de la OECD en términos de el número de dólares por alumno al año. Entonces hay una serie de factores, obviamente, que no da mucho tiempo para discutir en esta entrevista, pero que yo diría que el tema docente es lo principal, donde decimos tenemos que apostar por un sistema de formación docente y de acompañamiento docente mucho más potente. Tú hablabas de el enfoque individual, yo diría enfoque individualista, porque uno individual podría ser positivo, el individuo es muy importante, pero el Efectivamente, problema toda es la razón. una deformación del individuo, es un individualismo, diría yo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a ir al caso de Sobral, un municipio en el nordeste de Brasil, decía yo, que es la zona más pobre del país. Aquí dice en el artículo que es del tamaño de la comuna de Talca, pero lo impresionante es que todos sus estudiantes aprenden a leer a los 7 años, ¿no? Y tienen indicadores educativos buenísimos en este sentido. ¿Tú conociste esa experiencia o la conociste directamente, indirectamente? Cuéntanos un poco qué es lo que hicieron ellos, que uno podría emular, digamos. Aquí se habla de una serie de estrategias que habrían, de soluciones novedosas, Claro. innovadoras, para aprender a leer. 6 palancas se habla aquí en el tema de la lectura. Cuéntanos un poco qué es lo que viste tú en esa experiencia. Mira, efectivamente había conocido esta experiencia antes. Nosotros desde Suma, una de las cosas que hacemos es tratar de entender y aprender de distintas experiencias en el mundo y tratar de ver cómo los fundamentos de aquello que se hace no llega a ser un copy-paste, sino que qué pasa con esos fundamentos que podemos traer para América Latina y tratar de contextualizarlos. En el caso de Sobral, que es un caso bastante reconocido, me tocó estar junto a una serie de colegas de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, en fin, de distintas fundaciones, Fundación Rasmus, CNPC, que todos tenemos en común que también estamos empujando una iniciativa de Por un Chile que lee. Y básicamente lo que hicimos, estuvimos durante una semana viendo hasta en detalle, visitando escuelas, conversando con profesores y con directores. ¿Y qué hace de este un caso excepcional? Es un caso bien interesante, Cristian, porque esta es una comuna tremendamente pobre, en una de las áreas más pobres de Brasil, que de estar, digamos, dentro de los peores municipios, digamos, del país, pasa a ser el número 1 durante muchos años, y sigue estando dentro de los primeros, de 5.500 municipios de Brasil, en comprensión lectora. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo lo lograron esto?
esta gente, si es que efectivamente no tienen más recursos, tienen alumnos tremendamente complejos, en fin. Y lo que hicieron son estas 6 palancas que tú mencionas, que tienen que ver con, primero que nada, establecer un acuerdo político y técnico de que la lectura es clave. Es el primer escalón de esta escalera, y por lo tanto hubo realmente un compromiso social de los padres, etcétera, muy empujado desde el alcalde mismo de esta gran comuna, digamos, bastante grande, y por lo tanto decir, al frente está este tema de la lectura. Segundo, se impulsaron una serie de evaluaciones de carácter formativa, no con el fin punitivo y con el fin de echar o qué sé yo, sino con el fin de justamente poder monitorear el aprendizaje de los estudiantes uno a uno, ahí de manera así individual, no individualista, sino que individual, y actuar antes de que los rezagos se acumularan. Entonces, el tercer tema tiene que ver con enseñar con ciertas prácticas pedagógicas que son altamente efectivas. Y yo diría que la clave, si tú me preguntas a mí, Cristian, viene en estas palancas de acá, que tiene que ver, por un lado, como te digo, en este seguimiento y evaluación, muy cerca, digamos, pero lo más importante fue la formación docente y el acompañamiento en el aula. Y déjame ejemplificarte con esto. Ellos tienen supervisores, es decir, acompañantes pedagógicos que van a cada escuela una vez a la semana, ¿ya? Y cada 4 semanas tienen formación, lo que podría ser una especie de CPIP acá en Chile. O sea, tienen semanalmente acompañamiento en sus propias escuelas por un experto que los va apoyando a los profesores, y además una formación cada 4 semanas. A su vez, los directores lo mismo, fueron seleccionados por un proceso bastante riguroso y también son acompañados semanalmente y con formación cada 4 semanas. Y finalmente hay una serie de apoyos. Entonces, la gracia a nivel de paradigmático, y este es el tema así del individualismo, es que entendemos esta competencia en escuela un poquito a veces como el sálvese quien pueda, ¿ya? Una especie como, ¿no es cierto?, de que, bueno, el que mejor se adapte, el que mejor logre competir, el que se salva. Mientras que esta lógica, en cambio, es al revés. Lo que se busca es tratar de canalizar los recursos hacia aquellas áreas que más, ¿no es cierto?, la requieren a través de estos apoyos pedagógicos. Algo que está intentando hacerse acá en Chile, claramente a través de la nueva educación pública, que hace unos días la Agencia de Calidad ya tiró algunos buenos resultados, y que tiene que ver esta concepción más colectiva del mejoramiento, que por supuesto tiene una serie de problemas, si quieres podemos entrar ahí, una serie de eficiencias, pero sí como modelo es un modelo acertado porque busca poner el énfasis, por un lado, en la innovación pedagógica y también en la inclusión. Estamos hablando de la escuela SLEP, ¿eso estamos hablando? Efectivamente, la escuela SLEP. Ya, vamos a hablar de eso. El Ministerio de Educación se puso la meta de que el año 2034 todos los niños y niñas, sin excepción, logren leer en segundo básico. Aquí se plantea a ustedes, los que firmaron esta carta, que hay que celebrar esa meta, pero hay que alcanzarla antes. A ver, ¿crees que vamos a poder alcanzarla? ¿Y qué es lo que hay que hacer en los próximos meses, años? Porque todo esto es de una urgencia tremenda para acercar la meta, digamos, y no colocarla tan lejos. Ser más ambicioso en la meta de alguna manera, ¿no? Lo que tenemos que hacer efectivamente es acelerar esto. Es una obligación ética, Cristian, de no dejar a estos niños atrás, de no tener una parte de una población que está totalmente rezagada y a la larga excluida, porque el que no lo aprende a la edad que corresponde se le hace más difícil ese aprendizaje, y además se le hace más difícil los otros aprendizajes de las otras disciplinas, de los otros contenidos, del desarrollo de otras competencias, y por lo tanto toda su trayectoria, como decía, se ve afectada. Ahora, ¿podemos lograrlo antes? Podemos lograrlo antes. Y para eso, claro, hay que partir, por un lado, poniendo mucho más énfasis, como digo, primero que nada, en todo lo que tiene que ver con los docentes. Desde las facultades de educación, en transformar a los profesores en unos verdaderos alfabetizadores. Este es un tema que se trata, por cierto, en la Facultad de Educación, pero no es un foco especial en esa formación inicial. Algo que sí estamos haciendo, por ejemplo, en el Caribe, desde SUMA, en una serie de facultades de educación en 10 países. El segundo tema tiene que ver con apoyar a los docentes, como decía yo, no solamente a través de materiales que hoy día sí existen, ¿no es cierto? El Leo y Sumo Primero, que es un programa importante, interesante, en términos de que genera una serie que tiene una serie de materiales, pero que muchas veces las coberturas y la intensidad, digamos, del apoyo no son lo suficientes, comparado, por ejemplo, con Sobral, como
las cifras que yo te mencionaba. Y por lo tanto hay que invertir más, hay que hacer una triada, yo diría, virtuosa entre evaluación, que es formativa, segundo, de formación, o sea, evaluación con lo que tiene que ver con formación de docente y con el apoyo pedagógico. Esa triada que parece muy obvia, no lo es cuando uno mira el sistema, y es uno de los desafíos más grandes que tiene los SLEP. Entonces lo que queremos es apurar un poco más el tranco de la instalación de los SLEP, no en términos de necesariamente de rapidez, en el sentido de hacer una serie de cosas así a la loca, digamos, a las tontas, porque el que quiere llegar rápido, digamos, tiene que partir un poco más lento para llegar donde tiene que llegar. Y esto significa, en el caso de los SLEP, por ejemplo, ¿no es cierto?, poder vincular mucho mejor el financiamiento que llega a través de la SEP, de la subvención preferencial, por ejemplo, con los mejoramientos efectivos de las prácticas pedagógicas y los aprendizajes. Ahora, hablamos de los SLEP, tú dices apurar el tranco, pero han habido voces disidentes que dicen que, al contrario, quieren retroceder, no apurar el tranco, sino que se mantengan algunos colegios en los municipios donde está funcionando. Han hecho una crítica algunas veces despiadada de lo que está pasando en la transición a los SLEP, que ha sido un desastre. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu mirada general sobre hacia dónde va la educación pública, digamos, que está ya bastante deteriorada y a mal traer, por decir lo menos, ¿no? Es bien triste ver el estado de la educación pública en Chile hoy día. Así es. En América Latina y en Chile en particular somos de los países más privatizados del mundo. Eso es importante saberlo. Ya junto con Sahara África somos los países más privatizados. Y eso tiene un efecto importante. Y hablemos de la evidencia. Yo fui 8 años profesor de la Universidad de Cambridge, sigo haciendo clases en distintas universidades. Y por lo tanto, cuando uno se mete a esto en serio, a estudiar cuáles son los efectos de la privatización, no desde una perspectiva ideológica, sino desde una perspectiva de la evidencia científica, lo que te muestra de una manera desapasionada, si tú quieres, la evidencia, es que no hay ganancias en calidad, pero sí hay muchas pérdidas en términos de segregación y exclusión y desigualdad de los aprendizajes, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, el movimiento de los SLEP, es decir, de fortalecer la educación pública, es un movimiento hacia lo correcto, hacia lo que uno esperaría y lo que hacen la mayoría de los países. No olvidemos que, por ejemplo, el mismo Estados Unidos, que para muchos es un referente, para mí por lo menos no en temas educativos, pero para muchos es un referente, más del 90% de la matrícula es pública y es estatal. Entonces, lo que quiero decir es que Chile es un outlier, un caso excepcional, y se está moviendo hoy día, está retornando a fortalecer esa educación pública que tú dices, está tremendamente dañada. Entonces, primero que nada, ese es como a nivel diagnóstico, creo que es el movimiento y la dirección correcta. Ahora, es verdad que cuando digo apurar el tranco, es apurar el tranco en los sistemas de apoyo para que ese sistema de educación pública funcione. Los traspasos no se pueden, claramente, creo que no hay que revertir en ningún caso. Se puede ir analizando caso a caso cuáles de los municipios y los DAEM, digamos, están más preparados para ser traspasados a estos SLEP, pero lo que hay que apurar el tranco es en el tema de los sistemas de apoyo. Si tú haces y nosotros estamos trabajando en este momento con el Banco Interamericano de Desarrollo y con SUMA, en un diagnóstico, y con el Ministerio de Educación, en un diagnóstico de los recursos también que hay para la educación pública. Y si tú haces un análisis realmente detallado con las bases de datos públicas, te vas a dar cuenta que de hecho hoy día la educación pública en aquellos lugares donde atiende a los niños más pobres tiene menos recursos que las escuelas particulares subvencionadas, es decir, recibe menos recursos. ¿Por qué? Porque hay una serie de legislaciones que no han quedado bien digamos, establecidas, que por ejemplo no pagan los niños, por ejemplo, migrantes. Tú sabes, la gran cantidad de niños migrantes que ha recibido el país se atiende principalmente de los SLEP y la educación pública. Y sin embargo, esos niños, como no tienen RUT, no reciben, por ejemplo, subvención preferencial, ¿ya? Eso es una fuente, por ejemplo, digamos, de desigualdad en temas de financiamiento. Pero hay otras, por ejemplo, es que los SLEP y la educación pública atienden a los niños más pobres. Y los niños más pobres, en general, tienen asistencia más baja. Y por lo tanto, en un sistema donde se paga por asistencia, tú estás justamente restándole ingresos vía asistencia a los colegios más pobres. Entonces, ahora esta paradoja, Cristian, es que lo que tú haces es quitarle financiamiento a las escuelas que atienden a los niños más pobres. Entonces hay una serie de ahí, puedo seguir una lista bastante larga, de
una serie de como anomalías que hacen que la educación pública en la práctica, a pesar del FAEP y otras asignaciones, recibe menos financiamiento por alumno a la larga que por curso, diría, esa es la unidad más importante, que las escuelas particulares sancionadas. Y eso hace que a veces entonces se juzgue que está funcionando mal. Ahora, la buena noticia es que la agencia de calidad acaba de lanzar o sea, publicar un estudio econométrico bastante riguroso que muestra la diferencia entre aquellas escuelas que entran y no entran al SLEP. Y lo que muestra es que entrar al sistema SLEP, que es un sistema donde la apuesta es a que haya, no necesariamente en todos casos se está todavía cumpliendo, hay que decir también críticamente, en muchos casos no se está cumpliendo, pero que haya más innovación y que haya más inclusión. Y aquellos que pasan a ser parte de los SLEP, hoy día tienen mejor resultado CIMSE que aquellas escuelas que no fueron traspasadas a los SLEP. Entonces es un primer brote verde, ¿no? Para cantar victoria, Cristian, pero es un brote verde de decir, mira, teóricamente, conceptualmente estamos moviéndonos en la dirección correcta, pero además ya están pasando algunas cosas interesantes, importantes, que muestran que sí que el país apuesta y apura el tranco en este sentido, no de traspasar a las puertas de las locas, sino que de fortalecer, o sea, apurar el tranco en cómo fortalecer las condiciones de apoyo a las escuelas, es decir, de financiamiento para las escuelas migrantes, para los niños prioritarios, en fin, para los docentes, en fin. Entonces sí podemos esperar una mejor educación en los próximos años. Y hacer una pregunta, ha habido también un debate, Javier, en el tema de dónde poner el foco, y ahí hay algunos que dicen que hay que ponerlo en la educación temprana, que aquí nos hemos equivocado, que se destinaron muchos recursos en el tema de la gratuidad, la educación superior, pero que el foco debe haber sido puesto en la educación temprana y en fortalecer entonces la educación pública, y que ahí hubo un error de enfoque, se partió mal, en fin, ¿cuál es tu mirada global sobre aquello? Mira, la mirada global tiene que ver con que me parece que efectivamente la educación preescolar es esencial, el primer paso. Pero uno creo que en educación no cuenta esto de decir, mira, saquemos la plata a la educación superior o los técnicos de nivel medio para tirarlo a la educación preescolar. ¿Ya? Escucho incluso algunos economistas hablar en esos términos, por eso lo menciono. Y me parece que Chile todavía tiene, si uno sale un poquito ahora de la educación y lo mira como más modelo de desarrollo, yo creo que es importante pensar que Chile es un país de rentas más bien altas, entramos a la OECD el año 2010, y sin embargo tiene altos niveles de desigualdad aún, tiene niveles de pobreza en torno al 10%, pero que los niños, niñas y adolescentes en torno al 15%, y por lo tanto tenemos grandes deudas, ¿ya? Ahora, cuando uno mira por qué es este país tan desigual, uno se da cuenta que tiene que ver con, eh, por un lado, justamente la desigualdad en la educación, y por lo tanto, pero también, y aquí donde voy al tema, un problema de impuestos. Por un lado, hay la carga tributaria que tiene Chile, sigue siendo más baja que los países de la OECD cuando tenían el mismo PIB per cápita. Y esto es importante, Cristian, creo que para explicárselo a la gente, digamos, que está escuchando. Cuando uno a veces compara las cargas tributarias con los países, uno dice, bueno, ¿qué tipo de impuestos tiene hoy día Alemania o Francia, ¿no? Y creo que esa comparación es incorrecta. Uno tiene que decir, ¿qué impuestos tenía Francia y Alemania cuando tenía el mismo nivel de desarrollo que Chile o América Latina? Y cuando hacemos ese ejercicio, yo publiqué hace unos años en la Universidad de Oxford, un handbook, un estudio sobre esto, básicamente lo que te das cuenta es que estamos en torno a, bueno, en su momento, en el año 2013, 10 puntos por debajo en temas de carga tributaria. ¿Por qué esto es importante, Cristian? Porque lo que estamos diciendo es que el problema no es económico, es político. Si nosotros como políticos, como comunidad política chilena, decidiéramos tener mayores impuestos a la riqueza, en fin, a los ingresos, en fin, de todos nosotros que somos privilegiados, lo que pasaría es que tendríamos más recursos para invertir, entre otras cosas, en educación, que es la segunda fuente muy importante de esta desigualdad que se ve en el Gini, en la desigualdad. Entonces, creo que más que plantearse si tenemos que invertir en A o el B, en el caso de la educación, yo creo que tenemos que primero decir, bueno, tenemos que invertir más como país en educación, y para eso se requiere una reforma tributaria, ¿ya? Ahora, respecto al tema de educación superior, solamente decirte que a mí me parece que lo que debiéramos, porque esto tiene que ver con la discusión que estamos en estos días también, ¿no? El CAE, y entonces cómo no le robamos plata, entre comillas,
a la educación básica y preescolar desde la educación terciaria. Yo creo que la educación es un derecho, claramente un derecho humano fundamental, pero las condiciones que hoy día tenemos en Chile, realmente el tema de tener un CAE gratuito, absoluto, me parece que sería improcedente, realmente. Lo que hay que hacer es que efectivamente sea gratuito en la entrada, pero que después se pague vía un impuesto al graduado. Es decir, Cristian, de esta manera no tendríamos que sacar, algunos han dicho, 9.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, que es una cantidad gigante de recursos, ¿no es cierto?, de la educación, y ahí sí podríamos estar compitiendo con la preescolar. Y lo que hay que hacer en realidad es seguir invirtiendo en la educación preescolar y, en el caso de la educación superior, establecer un mecanismo, ¿no es cierto?, que nos permita esa igualdad de oportunidades, es decir, ese ingreso gratuito a las universidades, por cierto, selectivo y con una serie de barreras de calidad, ¿no es cierto?, pero que lo que se hace es que después se devuelve vía impuestos entre aquellos que se beneficiaron de la educación. Entonces, no es un crédito, aquí no están los bancos, no hay intereses, pero se devuelve a través de un crédito que se descuenta directamente los ingresos de aquellos que reciben educación, y no lo paga, como decían algunos, la señora Juanita, digamos, a través del IVA, porque eso sí que sería muy injusto. Entonces no lo pagan ni los niños, ni la señora del kiosco, aquellos que estudiaron, digamos, leyes en una universidad, digamos, de élite. Javier, yo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado, desde el Jardín del Elqui hasta este pequeño jardín aquí precordillerano en la región metropolitana. Javier González, economista especializado en desarrollo, desigualdad, movilidad social, director y cofundador de SUMA, Laboratorio de Investigación e Innovación de Educación para América Latina. Muchas gracias por esta interesantísima conversación. Bueno, tú hablaste de brotes verdes. Yo creo que hay señales de esperanza, un escenario contradictorio, ¿no? Hay razones para ser pesimista, pero hay razones también para ser optimista a partir de lo que tú estás diciendo. Todo tiene que ver con, finalmente, la decisión que tomemos como comunidad, ¿no? ¿De dónde vamos a colocar el énfasis? ¿Qué vamos a hacer con la educación? Sí, por supuesto, Javier. Mira, yo creo que en este cierre, Cristian, creo que hay que tomar una decisión como sociedad y aprender de la historia. En la historia reciente del siglo XX hay una era que se llama la era dorada del capitalismo, donde hubo crecimiento como nunca ha habido, y no hay hoy día tampoco, pero sobre la base de la igualdad y la justicia social. Esto es cuando nacieron los estados de bienestar, una visión socialdemócrata de que tiene que ver con poner la justicia social en el centro. Y yo creo que eso es lo que tenemos que optar como, más allá de ideología, digamos, entender tanto desde el punto de vista de la evidencia como de la visión de que sin justicia social, sin ciertos grados de equidad importantes, no hay ni crecimiento económico, ni tampoco hay desarrollo, y tampoco va a haber lectura en toda la sociedad. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Javier. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.